Vamos a ponernos en nuestros pies. Voy a leer la palabra del Señor y hoy te voy a estar predicando bajo el título Persevera en el ministerio. Persevera en el ministerio. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulos 2, versos 38 al 47. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice aquí, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después abajo en el verso 43 dice, hablando ya de lo que es la vida de los primeros cristianos: y sobrevino temor. ¿Qué sobrevino? Temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, como perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían o los que debían de ser salvos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla en esta mañana. Ministra nuestros corazones, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti como tu ofrenda, aquello que pedimos que tú recibas para que tú seas glorificado en nuestros corazones. Ayúdanos en esta mañana. Quita toda preocupación, quita toda duda de nuestro corazón, para preparar la tierra, para que cuando caiga esa semilla germine y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Y antes de comenzar la palabra, quiero saludarles, abrazarles desde mi corazón. Gracias por estar con nosotros. Saludo a todos los que están conectados en esta mañana a través de la palabra y a través de este medio social. Les bendecimos y esperamos que hoy sean ministrados de una forma poderosa también. A lo largo de los años, podemos decir también a lo largo de los siglos, la palabra del Señor, esta que está aquí escrita, ha atravesado las fronteras, ha atravesado los idiomas, ha atravesado, podemos decir, las culturas. Desde sus orígenes, allí desde el dedo de Moisés, desde las tablas de piedra, desde los papiros, desde los manuscritos, hasta llegar a la imprenta, la palabra del Señor, ¿cuántos saben que ha permanecido fiel, constante, estable? Amén. Ha estado ahí siempre. Ha llegado de una u otra forma. Llegó en la piedra al principio, después llegó en el papiro, después llegó a través de los manuscritos y finalmente llegó a la imprenta. Y todos, absolutamente todos los temas, todas las historias, todos los acontecimientos narrados y escritos en ella, no solo han informado y enseñado a varias generaciones, sino también que han transformado vidas y corazones. La palabra escrita aquí, la palabra del Señor, este libro que tú tienes en tus manos, que conocemos por Biblia, que quiere decir libros, la palabra Biblia, es una palabra que nos ha bendecido, es un libro que es un tesoro para nuestras vidas, porque en ella está no solo el trato de Dios, escucha bien, con su pueblo, lo que implica el Antiguo Testamento. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? El trato de Dios con su pueblo, cómo Dios se les revelaba a ellos a través de los profetas, a través de las situaciones diversas que enfrentaban en la vida, en la lucha, cuando enfrentaban a sus enemigos. Dios aparecía, Dios los protegía, Dios los cuidaba, los invitaba a un pacto con ellos, a ser obedientes, a andar en obediencia, y Él sería su Dios. El Antiguo Testamento es el trato de Dios con su pueblo, pero ya en el Nuevo Testamento Dios nos muestra a un Dios más cercano, no solo en la palabra, sino a través de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, dice, aquel Dios se hizo hombre
y habitó entre nosotros a través de Jesucristo. Estuvo entre nosotros y nos mostró un nuevo, perfecto y bendecido camino a la salvación, que no era solamente a través del cumplimiento de la palabra, sino a través de la fe y de las obras. De la fe y de las obras. Es decir, la fe sin obras es muerta. No podemos tener fe y no tener obras. Hay una salvación nueva a la cual todos tenemos alcance, a la cual todos estamos llamados. Por eso he podido ver cómo en este libro está el tesoro, están las directrices, está la dirección que Dios quiere entregarnos a nosotros para llegar a ese lugar que Él destinó para nosotros, que es al lado de su presencia. Todo lo que está aquí nos ayuda, nos va a ayudar y nos seguirá ayudando en cada capítulo de nuestras vidas. No importa por lo que estés atravesando, no importa por lo que estés pasando. Aquí hay palabras para cuando compras una nueva propiedad, hay proverbios que te van a ayudar, hay palabras para ir en contra del temor, de la opresión, hay palabras a través de la Biblia para poder bendecir tu hogar, bendecir tu matrimonio, sacarte de una duda, sacarte de un problema, darte una palabra de aliento, levantar tu espíritu. Todo lo que está aquí en su contexto es perfecto y así añadido, no por un hombre, sino por Dios, para que tengamos una vida plena y abundante. Cuando no tenemos una vida plena y abundante es porque nos falta la fe, es porque nos falta la confianza. Y sí, no voy a decirte que somos robots, no voy a decirte que es muy posible andar siempre con un espíritu fuerte y no caer. Sí caemos, sí lloramos, sí muchas veces pasamos por situaciones que nos vemos que estamos sin fuerzas. Sí. Así le pasó incluso a Jesús allí en el Monte de los Olivos antes de entregar su vida por cada uno de nosotros. Allí sufrió, allí lloró, allí sudó. Allí incluso le pidió al Padre que pasara de él esa copa si era su voluntad. Porque era un hombre también en ese momento, tenía carne, tenía hueso, tenía sentimientos. Sus golpes le dolían, las laceraciones de su cuerpo le dolían. Es decir, era un hombre como tú y como yo, mitad hombre, mitad divino, pero era un hombre como tú y como yo, expuesto, así como el apóstol Santiago, y los golpes también le dolían. Nosotros tenemos el poder de la palabra en nuestras vidas, pero mientras estemos en la carne, mientras estemos en este mundo, vamos a dudar muchas veces. Mientras estemos en este mundo, vamos incluso a caer. Pero ese no es el lugar donde Dios nos quiere tener. Él sabe que vamos a caer. Pero por eso están versículos bíblicos como Isaías, donde nos enseña que yo soy el que te levanto de tu mano derecha, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te esfuerzo. Hay muchas palabras que están ahí para que cuando vengan esos momentos, nosotros nos acordemos que hay un Dios que viene al rescate nuestro. Pero la palabra ha permanecido a través de los meses, años, siglos, fiel y activa. No ha cambiado. No se ha escrito otra Biblia. No se ha escrito otra palabra. Y aquellos más de 40 autores, aquellos más de 40 pastores, granjeros, aquellos hombres, fabricantes de tiendas, médicos, doctores, sacerdotes, reyes, incluso del vulgo, que escribieron las palabras que hoy se encuentran dentro de este libro, quiero decirte que jamás hubieran imaginado el alcance que esto iba a tener. Jamás hubieran imaginado que iban a pasar los años y los siglos y todavía la palabra del Señor estuviera en las manos de las futuras generaciones, porque nunca se equivocó el profeta Isaías capítulo 40 verso 8 cuando nos dijo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, el Dios nuestro, permanece para siempre. Lo dijo, y no solo lo dijo, lo estableció, lo profetizó, porque es una verdad constante. Ahí está, aquí está. ¿Ha permanecido o no? Se han secado los campos, se han secado los pueblos, se han marchitado las flores, han caído las personas, mas la palabra permanece, sigue activa, tan real y tan fuerte como el primer día cuando nos fue entregada. No hay, escucha bien, o no hubo, o no ha existido, ni habrá nunca una generación que no haya encontrado la palabra de Dios viva y poderosa. Siempre fue una palabra viva, siempre fue una palabra poderosa. Independientemente, escucha bien, del tiempo o de la época, la Biblia ha mantenido su mensaje. La palabra ha mantenido su poder invariable
y constante, pero hay algo que sí ha cambiado. Ahora usted se pregunta, pastor, ¿y qué es lo que ha cambiado? Ya la Biblia está aquí en nuestras manos. Ya la palabra está en nuestras manos. Pero en nuestro espíritu, la palabra se sigue escribiendo en nuestros corazones. Y la palabra no ha cambiado su guión, pero sí cambian sus personajes. Sí cambian sus personajes. La palabra no va a cambiar su guión. El evangelio de Jesús no va a cambiar. Ahí está. No va a cambiar, es el mismo. No podemos añadirle ni quitarle una letra. Pero nosotros somos protagonistas, hacedores de esa palabra. Los personajes, los protagonistas de esa palabra somos nosotros, su pueblo, que por generaciones hemos leído la palabra, hemos aplicado la palabra, hemos vivido la palabra y hemos caminado sobre la palabra. El guión no ha cambiado, pero los protagonistas de ese guión sí han cambiado. La pregunta es, porque hoy te estoy predicando y no quiero que pierdas el hilo de esto, es persevera en el ministerio. ¿Por qué Dios nos manda a perseverar en el ministerio? La pregunta es, ¿qué evangelio estamos predicando hoy en día? ¿Un evangelio de arrepentimiento, salvación y consagración? ¿El evangelio de Jesús o el que ha diseñado el hombre para no pagar el precio que pagó Jesús? Escucha, ¿estamos predicando hoy el evangelio de Jesús o un evangelio diseñado por el hombre para no pagar el precio que pagó Jesús? Esto es importante saberlo, entenderlo, porque cuando usted lee la palabra del Señor, la vida de los primeros cristianos era muy diferente a la vida de los cristianos hoy en día. La vida de los primeros cristianos era muy diferente a la vida de los cristianos hoy en día. ¿Cómo era el servicio a Dios, pastor? ¿Cómo era el servicio a Dios antes? ¿Y cómo es el servicio a Dios hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que nos diferencia hoy en día? Porque la palabra ha permanecido, en eso no tenemos duda. El llamado sigue siendo el mismo: arrepentimiento, transformación, consagración, muerte al hombre viejo, una nueva criatura. La palabra sigue manteniendo su fuerza y su poder porque es invariable. Si la añadimos, lo pierde. Si la queremos mejorar, la dañamos. Si tratamos de darle una nueva forma o entregarle el mensaje de una forma más sutil para que llegue al corazón de las personas, pierde su esencia y su fuerza. A veces áspera, pero efectiva. Pero tenemos que entender que sí hay algo que ha llamado. La palabra del Señor comenzó siendo predicada, donde lo primero que comenzó a hacer fue, todo comenzó con un llamado al arrepentimiento. Tu vida, tu relación con el Señor comienza con un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento es, como Él dijo al Señor al principio, cambiar vuestra manera de pensar. Es decir, arrepentimiento es arrepentirnos, desahuciar de nuestras vidas, abominar de nuestras vidas lo que somos hoy, lo que queremos hoy, lo que anhelamos hoy, y transformar todo eso en lo nuevo de Dios. Es decir, saber que soy un hombre pecador y Dios no me quiere así. Me llama así, pero no me necesita así. Saber que tengo que cambiar mi mentalidad, saber que tengo que cambiar mis pensamientos, saber que tengo que cambiar mi caminar por este mundo, apartarme de los lugares que ya debo apartarme, de las personas que ya debo apartarme, de aquellas cosas que yo hago que aún sigo haciendo y al Señor no le gusta. Arrepentimiento es un cambio en mi vida. Debo traer ese cambio, porque al traer ese cambio le estoy diciendo al Señor: yo estoy arrepentido de quién era, ahora quiero entregarte una nueva vasija. Ahora quiero entregarte una nueva copa. Ahora quiero entregarte una nueva criatura en la cual tú puedas diseñar tu hermoso y perfecto plan, el cual tienes preparado no para algo sucio, sino para algo limpio. Cuando hay arrepentimiento, el Señor puede trabajar. La tierra está limpia. La tierra está disponible. Por eso todo comenzó con un llamado al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, en vano venimos como iglesia. Si no hay arrepentimiento, en vano nos sentamos ahí. Y duele decir que hoy en día muchos cristianos no han entendido que arrepentimiento habla de un sacrificio en sus vidas, el cual muchos no están dispuestos a entregarle al Señor. Cuando no lo entregamos y le damos solamente una parte, pero aún mantenemos viva aquellas que no queremos entregarle, no hay un arrepentimiento genuino. No hay una obediencia constante, no hay una obediencia completa. Somos parciales, inconstantes. Y eso el Señor, como hablamos el domingo pasado, no lo recibe. Los primeros cristianos
se insistía en el bautizo en Jesús para el perdón de pecados. Es necesario bautizarse. Es necesario bautizarse. Porque es un paso no solo de obediencia, sino de proclamación de nuestra fe en nuestro Salvador. Se hacía un llamado al corazón del hombre para que el hombre entendiera, escuche bien, que su nuevo lugar ya no estaba en el mundo. Por eso el apóstol Pedro le dijo: sed salvos de esta generación perversa. Iglesia amada que estás aquí en esta mañana, ya tú no perteneces a esta generación perversa, porque quiero decirte, esa generación perversa continúa hoy en día. No ha cambiado. Siempre estuvo ahí. Siempre existió ahí. Desde el principio, desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de Jesús, habían generaciones perversas. Si no, Dios nunca hubiera terminado a Sodoma y a Gomorra. La generación perversa siempre va a ser parte de nuestro día a día. Y Dios nos llama a alejarnos de la generación perversa, a alejarnos de Egipto, a alejarnos de los gustos y las pasiones del hombre. Nos llama a santificarnos, nos llama a ser diferente. Y cuando eres diferente, automáticamente, delante de los ojos de Dios, te vuelves mejor. ¿A quién quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? Entonces, cuando eres diferente, te vuelves mejor para los ojos del Señor. Había disposición, dice la palabra del Señor, en el corazón de las personas para recibir la palabra. Te pregunto hoy en esta mañana, ¿hay disposición en tu corazón para recibir la palabra? La Biblia nos enseña, por ejemplo, que por esta razón se añadieron aquel día más de 3,000 personas. Pastor, ¿por qué se pudieron añadir más de 3,000 personas? Porque cuando hay disposición, Dios puede trabajar. Cuando hay disposición, Dios puede trabajar en el corazón de las personas. Por eso hoy es imposible, casi imposible, que 5 personas levanten la mano y acepten un cambio en su vida. Porque no hay disposición de un cambio. No hay disposición de un arrepentimiento para entregarle al Señor una nueva vida. Y el Señor no puede trabajar. Así como no pudo trabajar Jesús allí, cuando llegó a su lugar de nacimiento, y todos los que estaban allí no pudo hacer milagros porque la ignorancia que había en ellos, porque la falta de fe que había en ellos, porque la falta de disposición de sus corazones para creer que quien estaba delante era el Mesías y no el hijo de José solamente, no les permitió recibir el milagro que muchos necesitaban. Y solo pudo hacer un solo milagro, porque Dios trabaja desde la disposición de nuestros corazones. Nunca olvide eso. Dios trabaja desde la disposición de nuestros corazones. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Pastor, ¿qué es perseverar? Perseverar es mantenerse constante, escuche, en la prosecución de lo comenzado, así sea una actitud o una opinión. Es mantenerse enfocado, es no perder el enfoque, mantenerse trabajando, es no bajar la velocidad, es mantener o aumentar la velocidad. Por eso es que había constancia y deseo de ser constante. Esa era la primera iglesia. Esa es la iglesia del libro de los Hechos. Te pregunto en esta mañana, ¿usted cree que nosotros seamos la iglesia del libro de los Hechos? Que nosotros tengamos un comportamiento delante del Señor como la iglesia del libro de los Hechos. Perseverar, escucha bien, es la capacidad de mantener el esfuerzo para alcanzar una meta sin importar el cansancio que voy a sentir, sin importar los esfuerzos que voy a tener que realizar o hacer para agradar al Padre y crecer como hijo espiritual, sin importar las dificultades que me voy a encontrar en el camino, que pueden ser un estorbo, pero que puedo atravesar. Perseverar es eso. Es decir, la iglesia del libro de los Hechos, los hermanos de la iglesia del libro de los Hechos, de aquella iglesia, de aquella primera iglesia, aquella iglesia cristiana, tenían la disposición en todo lo que concerniera a ellos de entregarle su mejor versión al Señor. Iban contra su cansancio, contra sus necesidades. ¿Ustedes creen que ellos no tenían luchas?
¿Ustedes creen que ellos no tenían responsabilidades seculares? ¿Ustedes creen que ellos no tenían problemas familiares? Quizás más que nosotros. Porque nosotros nos envolvemos en un medio, en una sociedad, un espíritu humano, y nos ocupamos en ello. Ellos también tenían una sociedad en la cual vivían y eran partícipes de esa sociedad. Tenían que funcionar, tenían que trabajar, tenían que mantenerse también. Los mismos retos que usted enfrenta hoy día a día son los mismos retos que ellos enfrentaron en un contexto diferente, en una época diferente, en una generación diferente. Pero había un entendimiento en el corazón de ellos. Y por eso vino la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Dice la palabra del Señor y así nos enseña. Había comunión entre los hermanos. Comunión. Necesitamos comunión. ¿Qué es comunión, pastor? Un trato familiar. Familiar. Comunión es comunicación entre unos y otros. Hoy, lastimosamente, hay muchos hermanos que solamente quieren asistir al templo, a escuchar la palabra e irse. No les interesa más nada. Eso no es la iglesia. Yo no estoy invitándole a usted a que se meta en la vida privada del hermano si el hermano no le abre su vida privada. Yo no lo estoy invitando a usted a que se quede para que sepa lo que le falta o lo que le sobra a su hermano o cuál es su debilidad o su problema. Yo lo estoy invitando a usted a que usted pueda tener una acción de comunión, de un trato familiar, donde la persona que tienes delante vea en ti a alguien en que puede confiar. Mira, ven acá, mi amada. Te voy a enseñar cómo funciona esto. En el ámbito secular, en el ámbito de las relaciones y emociones humanas, del amor, la felicidad de mi esposa no depende de ella, depende de mí. Mi felicidad depende de ella. Yo tengo la capacidad, tú tienes la capacidad, Pedro, y todos los hombres que estamos aquí, de poder hacer que la vida de nuestro ser amado, gracias mi corazón, de la vida de nuestra esposa sea feliz, no traiga cargas, sea más llevadera. Porque cuando Dios te coloca al lado de una persona, te coloca con el objetivo de que tú edifiques en ella y ella en ti. Tú no puedes construir tu propia felicidad, pero él o ella sí pueden añadir a tu felicidad lo que tú necesitas para no ser carga, para encontrarle en ti una ayuda. Pues ese mismo principio se manifiesta en la vida cristiana. Muchos de nosotros estamos aquí no para ocupar un espacio solamente, no para escuchar una palabra de bendición que si aplicamos va a transformar nuestra vida, sino también para ser pueblo de Dios, para estar unidos. Porque yo le voy a decir algo. Esa persona que hoy usted tiene sentada a su lado es la misma persona que si se mantiene firme, usted va a acompañar o ella va a acompañarte a ti cuando estén al lado de la presencia del Señor. Comienza a disfrutar de su presencia. Comienza a establecer las relaciones. Comienza a amarla si no la amas, perdónala si no la has perdonado, porque esa persona va a estar contigo allá arriba. Comienza a llevar la fiesta en paz. Es como que nosotros no busquemos estar con el Señor, como que nosotros no busquemos una relación cercana con el Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a querer ir para el cielo cuando allí vamos a estar cerca del Señor? Tenemos que comenzar una relación cercana con el Señor, porque lo que nos espera allá es eso. Aquí no queremos tener un tiempo cercano con el Señor y allá, entonces ¿para qué vamos a ir? Porque allá nos toca eso. Ese es el premio, estar cerca de nuestro Señor. Había comunión. Dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, no había temor cuando ellos llegaron. Y sobrevino temor a toda persona. Voy a explicarte por qué es tan importante el temor de Dios en nuestros corazones. El temor de Dios en nuestros corazones. Dice temor a toda persona. ¿De dónde viene el temor a Dios? ¿Cómo llega a nuestra vida el temor a Dios? El temor a Dios, escucha bien, no es algo que tú te encuentras en la calle o en una tienda de conveniencia. El temor a Dios es algo que llega a tu vida a través de la presencia de la persona del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo.
no es un temor que implica miedo o susto a nuestras vidas, sino amor, reverencia y respeto. El temor de Dios no te aleja de Dios, te acerca a Dios. El temor de Dios no te impone miedo o temor. El temor de Dios te abre el amor. El temor de Dios te pone en un espíritu de reverencia, de obediencia y de respeto. Por eso es necesario el temor a Dios. Y por esta misma razón, y voy a entrar en algo un poquito delicado y no quiero que no se me ofenda, que se me ofenda en esta mañana. El temor a Dios es la razón por la cual la ausencia del temor a Dios en muchos cristianos hace que esta acción de escasez de temor de Dios o de nulo temor de Dios en el corazón de ellos tengan irreverencia y no reverencia en el servicio a Dios. Irreverencia en el servicio a Dios. Pastor, explíqueme un poco más detallado eso si ya usted lo sabe. Llegar tarde al culto es irreverencia en el servicio a Dios. ¿Sí? Es irreverencia. ¿Por qué? Porque es falta de temor de Dios. Pararse en el servicio para atender una llamada o para ir al baño es irreverencia a Dios por falta de temor. Eso es sencillo, pero es una gran realidad, hermano. Porque cuando usted está sentado aquí, escuche bien, cuando usted está sentado aquí, no importa si es en la mañana, en el mediodía o en la noche, usted no puede estar sentado aquí como si estuviera observando un show. Todo comienza antes de salir de casa. Hoy es el día que voy a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hoy es el día que me está esperando el Espíritu Santo. Hoy voy a tener un encuentro allí con la presencia del Espíritu Santo. No voy a llegar a esa estructura de bloque. Voy a llegar a donde está el Espíritu Santo, donde está la presencia del Señor. Voy a darle mi alabanza, voy a entregarle mi adoración. Hoy voy a llegar allí porque Él me está esperando. Y cuando usted viene con esa perspectiva, como le he dicho otras veces, usted entra por esa puerta con un espíritu diferente. No con espíritu de temor, sino con temor de Dios. Una cosa es el espíritu de temor que te paraliza, sino con temor a Dios. Hoy estoy entrando a su presencia. Hoy estoy aquí porque Él me va a bendecir. Hoy vengo buscando lo que necesito. Hermano, y es ahí donde se activa, bajo ese temor, la bendición en tu vida. Donde viene la sanidad. Donde se abren los cielos sobre tu vida, donde se empiezan a mover los papeles que estaban retenidos, porque tú entras, como hablamos hace un tiempo atrás, en una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Los sugieres que están aquí, ellos no comienzan a trabajar cuando entran por la puerta o cuando el servicio comienza. Ellos apenas salen de su casa tienen que saber que tienen un horario que deben entrar, y eso es con ellos, con el grupo alabanza. Es decir, mantener ese temor en nuestros corazones que nos entrega el Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes, a ponernos retos, a no tener en nosotros una mayor prioridad con las cosas del mundo y no con las cosas de Dios. Al contrario, nos ayuda, y la falta de temor de Dios no nos ayuda a hacer esas cosas. A veces llegamos al templo, y discúlpeme si usted es uno de estos, pero se lo tengo que decir, masticando chicles. No mastique chicles para el Señor. Eso no está bien. Dentro del servicio no está bien. Hay pastores que hoy me sentí un mal aliento. Ok, venga, pero cuando entre por la puerta, suéltelo. Suéltelo. Hablar, reír, conversar en el servicio a Dios es irreverencia por falta de temor de Dios. Porque todo vuelve al principio, al lugar original. Estoy en la presencia de Dios. Cállate, no hables. Su espíritu está aquí. No hables, la palabra está siendo predicada. La palabra del Señor dice en el libro del profeta Nehemías que cuando se leyó la ley del pueblo, todo el mundo ponía atención a modo de poder entender lo que se estaba hablando. Y eran como un solo pueblo y un solo corazón escuchando la palabra del Señor. Cuando allí se habló la palabra del Señor, cuando se abrió el libro. Eso es reverencia. Y eso solo existe en nuestros corazones, escuche bien, a través del temor de Dios. Que el Espíritu Santo es el que se ocupa de ponerlo
dentro de nosotros. Por eso dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué eran hechas? Porque había temor de Dios. Había lo que se necesitaba para que a través de la reverencia, no de la irreverencia, se manifestara el poder de Dios en la congregación. ¿Qué señales, escuche bien, y qué milagros vamos a ver si no tenemos reverencia a Dios? A ver, ¿con qué cara yo le voy a pedir al Señor, bendíceme? ¿Con qué cara yo le voy a pedir al Señor, trabaja en mi economía, trabaja en esta situación, abre las puertas? ¿Con qué cara si yo no soy capaz de ser reverente para Él, para entregarle un culto como Él se lo merece? ¿Cómo? A ver, analicemos, pensemos. ¿De qué vamos a ser protagonistas si nos salimos del guión de Jesús? Si no actuamos con reverencia, con respeto, con obediencia, ¿cómo vamos a poder recibir lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman? ¿Por qué es necesario el temor de Dios? Te lo respondo con 2 palabras. Porque es la base, el temor de Dios es la base, escucha bien, de la sabiduría y la obediencia. Porque usted hace las cosas no para obedecer a un hombre, sino porque está obedeciendo a Dios en el llamado de tu vida. Ese es el temor de Dios. Te ayuda a actuar como tú debes actuar. Te ayuda a ser obediente. El temor de Dios. Clame siempre porque ese temor no salga de su vida. Porque el día que ese temor se va de su vida, su vocabulario cambiará. Su forma de vestirse cambiará. Su interés por las cosas de Dios va a cambiar. Porque el que te motiva, el que te pega, el que te acerca, el que te empuja a pegarte a Dios, es el temor de Dios. Es saber que tú sin Él no eres nada. Es saber que tú lo necesitas a Él. Y que para que tú lo necesites a Él y Él esté en ti, tú debes ser obediente. Tú debes ganarte su confianza, tú debes mostrarle tu amor, tú debes abrir tu corazón, tú debes ser una carta abierta. Por eso David decía en todo momento, mis pecados no te son ocultos. Mientras más yo me limpie delante del Señor, menos tengo que esconder de Él. Que no voy a esconder, Él los conoce. No se me ponga serio. Construyamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y a veces nos cuesta venir el domingo. Y a veces nos cuesta venir 2 días a la semana. Y muchas veces nos cuesta orar. Talón de Aquiles de la congregación de la iglesia del cristiano. Y perseveraban cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan, en otras palabras, se visitaban. No estoy diciendo que ahora usted viva en la casa del hermano, porque eso puede traer problemas. Hay momentos donde las personas, los matrimonios, los hijos, las familias necesitan prioridad, privacidad, y usted debe respetar eso. Se invitaban. Hermano, quiero visitarlo. ¿Cuándo puedo ir esta semana por su casa? ¿Ha llamado a algún hermano? Hágalo. Yo he llamado a hermano y todavía estoy esperando que me respondan. No hemos entendido que si queremos ser una iglesia como la constituyó, como la formó, como la organizó el Señor, debemos partir el pan, debemos reunirnos un día, debemos vernos un día, debemos compartir un día. No solamente cuando como iglesia vamos y hacemos una actividad en el parque y tenemos un tiempo de coinonía, debemos tener un tiempo juntos. El grupo Alabanza los otros días, las muchachitas salieron juntas, fueron al cine, tuvieron su tiempo, hablan de sus problemas, porque muchos de nosotros tenemos problemas que entramos con ellos a este lugar y salimos con ellos de este lugar y no podemos enseñárselo, mostrárselo, buscando un aliento, una ayuda en una palabra de un hermano. Retenemos las cosas porque no tenemos comunión como deberíamos tenerla. Hay hermanos que necesitan contarte algo, que tú les respondas algo. Hay hermanos que necesitan sacar algo que tienen en su corazón que los está destruyendo. Y por no tener comunión, por no tener un tiempo con ellos, por no tener esa bendición de escucharlo a Él, quizás tú tienes la respuesta que él o ella necesita. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había un trato sencillo en ellos, no había competencia.
Yo sé que aquí en esta congregación no la hay. Pero yo he vivido esos momentos, yo he sido no protagonista, pero soy observador de esos momentos de competencia, de ropa. Aquello era una alfombra roja, donde cada domingo había que ir con un nuevo vestido. Si se hacía una actividad o una fiesta, había que ir a comprarse un nuevo vestido, porque ya en la última me puse uno parecido, no el mismo, parecido, hermano. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia sencilla, no avara, no orgullosa, no pretenciosa, porque el motivo fundamental de agradar al Señor es nuestra presencia, es el corazón, es que estemos ahí, es que podamos estar para decirle al Señor, trabaja en nosotros. Ay, pero yo no voy porque no me compré vestido. Entonces no tenemos discernimiento, no entendemos realmente, no hay crecimiento, y al Señor eso no le agrada. No puede haber competencia entre los hermanos, no puede haber competencia entre las iglesias de la ciudad, de que si yo tengo el mejor altar, que si tengo el templo más grande, los mejores equipos, el grupo más grande de alabanza. No, por mucho que tú tengas, no tienes nada, porque todo es del Señor. Porque todo es de Dios y para Dios. Qué bueno que puedas tener un templo grande, qué bueno que puedas tener un pueblo grande, que puedas tener grupos de alabanza que te sobren. Préstanos uno para que los otros aquí descansen. Qué bueno, pero debemos entender que eso no es lo principal en todo esto. Lo principal en todo esto es la sencillez en el corazón y el deseo de agradar a Dios con nuestro comportamiento y nuestra obediencia. Eso es lo principal de todo esto. Puedes venir muy bien vestido, con el mejor traje, con los mejores zapatos, los mejores aretes y las mejores joyas, pero si tu corazón está sucio, Dios no te quiere así. Hoy usted ve, y esto usted lo puede ver en las redes sociales. Mire, le voy a decir algo, ya Satanás no es el peor enemigo de la iglesia. El peor enemigo de la iglesia son de un evangélico, es otro evangélico. Sí, el peor enemigo de un evangélico hoy en día ya no es Satanás, hermano Juan. Es otro evangélico. Por allá sale un pastor, un ministro, un hermano y pone algo hermoso de la palabra de Dios. Y por allá sale entonces después un filósofo a contrarrestar. No a edificar, sino a dañar. No a hablar lo que debe hablar, sino a tratar de malograr lo que ya se habló. Y primera de Pedro, escuche bien, capítulo 3, verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pero ahí no se detiene. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y muchos no se concentran en su ministerio, sino en el ministerio de otro para señalarlo y criticarlo. Y yo me pregunto, ¿por qué elegir la crítica y no el mensaje de aliento? Y yo me pregunto, ¿por qué actuar como enemigo cuando fui llamado por el Señor a actuar como hermano? Por eso es que hay muchos allá afuera que no quieren creer en Jesucristo. Porque no ven una iglesia unida, ven una iglesia dividida. Porque cuando miran que un hermano cristiano está ofendiendo a otro, está escribiendo otra cosa o está señalando a otro, porque quizás el nivel de fe de ese otro hermano cristiano lo llevó a hacer algo que él no cree o que él no ha experimentado, entonces ya lo está acusando de hereje, ya lo está acusando de violar los principios, ya lo está acusando de hacer cosas que Dios no lo mandó. Quizás lo que a él se reveló a ti no se te ha revelado. No critiques, porque tú estás criticando desde la base de tu entendimiento y conocimiento. Si es corto, si es chiquito, si es estrecho, desde ahí vas a tener el conocimiento y desde ahí vas a criticar. Pero si tienes una base amplia, aquel hace algo diferente. Pero mientras lo haga para el Señor, no está bañando ningún principio. Ay, que si los diezmos, ay, que si la ofrenda, ay, que si las primicias. Si lo haces para el Señor no te lo va a prohibir. No te lo va a prohibir. Si a ti no se ha revelado, si a ti no se te ha revelado, pero a él no solo se le ha revelado, sino también que lo ha visto y lo ha probado. Mira, te aconsejo que corras para que puedas llegar, aunque sea cerca de ese nivel. Pero hoy usted no ve eso en las redes sociales.
usted ve separación en el cuerpo de Cristo. Usted ve división en el pueblo donde fue llamado a ver unidad. Usted no ve obediencia en el pueblo, usted ve desobediencia en el pueblo. Así no era la iglesia del libro de los Hechos. Así no fue la iglesia que fundó Pedro allí. Y no estoy hablando del Papa, no voy a hacer que ahora también me tiren. Aquella que Pedro de una u otra forma constituyó cuando el Señor lo llamó, bajo la palabra que el Señor le entregó de que Él era el Mesías. La iglesia cristiana es la iglesia del Mesías, es la iglesia de Jesucristo. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Y fue una iglesia diseñada diferente. Y no podemos apartarnos de ese diseño original. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no nos juzguemos. No juzgue a nadie nunca a través de las redes. Si hay algo que un hermano dijo y no está bien, no le salga el paso cuando se lo encuentre en la calle, cuando se lo encuentre en la feria, cuando se lo encuentre en la iglesia. Diga, hermano, vi lo que puso, pero lo que usted puso aquel día hay un errorcito ahí, ¿me permite corregirlo? Perdón. ¿Y sabes qué? El hermano se lo va a agradecer, pero si usted lo hace, no todos están preparados por una corrección pública. No todos van a responderte igual, al contrario, ese hermano de una posición de santidad lo vas a sacar a que se satanice y quizás te responda hasta peor. No seamos de piedra para el tropiezo. Tranquilo. Corrijamos, gracias. Corrijamos en lo secreto. Corrijamos en lo secreto. Hagamos las cosas sabiamente, hagamos las cosas como el Señor quiere que la hagamos. Porque así edificamos al cuerpo y no somos de destrucción para el cuerpo de Cristo. ¿De qué me sirve? Escuche, el conocimiento bíblico si no soy capaz de perdonar a mi hermano? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve, escuche bien, meterme en las redes y entrar en una discusión política o religiosa si mi corazón está lleno de orgullo y amargura? ¿De qué me sirve ganar esa discusión si mi corazón está lleno de orgullo y de amargura? Gané, vencí, lo que ellos estaban hablando lo tuvieron que corregir porque yo sí conozco la palabra, yo sí conozco la escritura, yo sí conozco el mensaje de Dios. Tú conoces pero no aplicas porque ya estás lleno de amargura, de rencor, de orgullo, de soberbia, de celo, de envidia. ¿De qué me sirve? Ahora, ¿cuánto pudiera hacer el Señor si ese corazón lleno de conocimiento bíblico estuviera lleno de perdón, de amor y de misericordia? ¡Wow! Ahí sí Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pablo lo llama vano y sin provecho. Por eso cuando él le escribe, no solo a Timoteo, cuando le escribe a Tito, capítulo 2, verso 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vanas y sin provecho, porque no somos provechosos, porque el que escucha se daña. El que está oyendo, mirando, el que es solamente un observador, se daña. Quizás por ahí el tío, el primo, el amigo, el hermano, la novia, el novio, aquel que tú has orado tantos años para que recibiera a Cristo, se conectó en ese momento y en vez de ver una conversación de unidad, de amor y de bendición, está viendo una guerra entre cristianos. Y dice, no, ahí no entro yo. Una vez, le voy a dar un testimonio, mi esposo y yo fuimos a una consulta clínica y cuando estuvimos en esa consulta clínica, no muy lejos de aquí, las muchachitas de la recepción, las que atienden ahí cuando usted llega, empezamos a conversar y de una u otra forma caímos en la cuestión religiosa en la iglesia y hablamos, porque en ese lugar trabajaba, en ese lugar, en la misma recepción, en otro turno de trabajo, una muchacha que era, podemos decir, la líder de alabanza de la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y cuando esas personas que están ahí se enteraron, pero ustedes van a la iglesia tal donde trabaja
fulanita, la que trabaja aquí. Sí, ahí no voy yo nunca. Ustedes no conocen a fulanita. El testimonio de fulanita no era lo que se veía sobre el altar. Era una vida completamente diferente a lo que Cristo nos llamó a hacer. Y por el testimonio de desobediencia, de rebeldía y de maldad que había en ella, esas almas que estaban ahí no iban a la iglesia. Porque un mal testimonio en nuestras vidas es una gran piedra del sacrificio en la cruz. Es una gran piedra del sacrificio en la cruz. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? Hay dos puntos importantes, te los voy a leer en esta mañana. No podemos solamente ver cómo debe ser una vida cristiana basado en los consejos de Jesús, viendo un solo versículo. Pero hay dos versos que Jesús nos enseñó, que si los unimos podemos entender lo que es y lo que debe ser una vida cristiana. Juan 13, 33 al 35 dice: hijitos, dijo Jesús, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Primer principio para tener una señal de una iglesia cristiana: amor entre unos y otros. Y no solamente hablo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Amor entre unos y otros. Segundo principio, Lucas 22, 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Verso 28. Pero a vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Escuche, la vida cristiana no es un concurso de quién tiene la razón, es una carrera de quién ama más y quién sirve mejor. Apláudele si le va a aplaudir. Es una carrera, no es una carrera. Escuche bien, donde tú te vas a comparar con otro a ver si sabes más o si tienes la razón. Es una carrera, es una bendición entrar en esa carrera para enseñarle al Señor quién ama más y quién sirve mejor. Esa es la verdadera vida cristiana. Amar y servir. Amar y servir. Amor y servicio. De eso se trata la obra, de amor y servicio. De amor y servicio. De amor y servicio. Y el tiempo se acaba. No el que el Señor nos dio. Y cada minuto que pasamos alimentando el odio, cada minuto que pasamos alimentando la falta de perdón, cada minuto que pasamos alimentando el chisme, cada minuto que pasamos alimentando el rencor, el orgullo y todo aquello que no le agrada al Señor, es una vida que perdemos a los pies de Jesús. De experimentar su bendición, de experimentar su gozo, de experimentar el perdón, de experimentar el amor de Cristo. Cada minuto que nosotros perdemos enrollados en una discusión vana y sin provecho, es una vida que perdemos a los pies de nuestro Creador. De experimentar la gloria y la bendición de su presencia en nosotros, de su paz en nosotros. Por eso es que muchos de nosotros no tenemos paz. Muchos de nosotros vivimos con sobresalto. Muchos de nosotros estamos siempre preocupados. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar ese viejo mundo fuera de nosotros. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con el espíritu de Dios, no con el espíritu del mundo. Sí o sí te conviene meterte más con Dios. Sí o sí te conviene acercarte al Señor. Sí o sí te conviene entrar en la presencia del Señor para que Él te sane, para que Él te cambie, para que Él te purifique, para que camines diferente, para que vivas diferente, para que seas de edificación si todavía no lo eres.
en el cuerpo de Cristo. Amar a Dios, cuidar tu familia, ayudar al necesitado, al que sufre. Esa es una vida cristiana. La verdadera religión. Amar a Dios, cuidar tu familia, ayudar al necesitado y al que sufre. Enfócate en lo que edifica, no en lo vano y sin provecho. Enfócate en lo que necesitas. No entres, no pierdas el tiempo en cosas que no te edifican. Sé unánime. Sé amoroso. Que tu hermano, el que se sienta a tu lado, el que está detrás o delante, sepa en su corazón que puede contar contigo. Que tú estás ahí con una sola llamada, tú vas allí. Tú vas a presentarle tu ayuda, tú vas a presentarle tu corazón. Porque si no hay unidad, el Espíritu Santo no puede hacer milagros. Si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo no puede hacer sanidad. No puede. Por eso las sanidades y los milagros eran algo normal en la iglesia del libro de los Hechos. Porque había unidad, eran unánimes en el trato. Perseveraban, tenían sed, eran constantes, no entraron por esa puerta queriéndose comer el evangelio y después 3 meses después bajaron la marcha. Si bajas la marcha, no estás perseverando. Pastor, yo quiero servir. Comienzas rápido, comienzas bien, comienzas con tremenda furia espiritual y quieres hacer las cosas para Dios, pero ya después no voy a poder estar, pongan a otro porque no voy a llegar. Eso no es perseverar. Dios ama al que es constante. Yo no estoy diciendo, escuche bien, que a usted se le presente un problema, que usted se enferme, que usted no pueda venir, que usted un día incluso quiera quedarse hasta en casa. Pero usted es el propio médico suyo. Usted es el único que puede ver cuándo de verdad tu vida espiritual empieza a decaer, cuándo comienzas a dejar de orar, cuándo comienzas a tener poca sed y hambre de su presencia. Usted es mejor que todos, de todo, mejor que el pastor, mejor que el líder. Usted es su propio médico. Nadie puede ser mejor médico. Nadie puede conocer su propio cuerpo mejor que usted. Usted sabe cuando usted está enfermo. Usted sabe cuando usted se va a enfermar. Usted sabe cuando a usted le puede pasar algo porque usted sabe lo que dentro de usted sucede. Una vez escuché a un médico decir, el mejor médico de una persona es él. Tú sabes cuando hay algo mal, cuando algo no está funcionando en tu cuerpo, cuando hay algún órgano con problemas, cuando hay alguna situación, tú hay algo que te sientes mal. A veces no, a veces de pronto no avisa, pero comienzan después a dar señales. Pero tú sabes de lo que te estoy hablando. Cuando nuestra relación no es la que el Señor espera de nosotros. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y el Señor sabe que tú sabes, que tú sabes. Por eso te deja. Pero te invita. Y envía a su Espíritu Santo para que nos corrija, para que nos ayude, para que nos mueva en su presencia, para que nos enseñe, para que nos señale, para que nos contenda también. Entonces decidimos librar la guerra con Él y no ajustarnos a su pedido. ¿Por qué? Ponte en tus pies. Lo único que el Señor pide es que cuando el Señor nos llame a cada uno a su presencia, no nos encuentre discutiendo por tontería, sino que encuentre a una iglesia edificándose a sí misma. Que no nos encuentre perdiendo el tiempo. Pastor, ¿y cuándo va a llegar ese momento de prepararme? No te lo puedo decir por 2 razones. Una, porque no lo sé. Y la segunda, porque si lo supiera, te ibas a arreglar el día antes. El Señor te puede llamar hoy. Porque muchos estamos esperando partir cuando el Señor nos llame. ¿Sí? El Señor te puede llamar hoy. Y los planes que tenías para mañana ahí se quedaron. Por eso tenemos que vivir cada día. Escucha, cada día como si el Padre viniera mañana. Cada día como si el Padre estuviera a las puertas. Porque si tú no vives cada día así, cada día no habrá temor en tu vida. Si yo me preparo hoy y quiero entregarle mi mejor versión al Señor hoy, porque mañana Él va a venir. Quizás mañana Él no venga, pero ¿y si viene? ¿Pero y si viene? Entonces no puedo relajarme espiritualmente, hermano. Porque si usted se relaja, Satanás toma ocupación en tu vida. Te entretiene, te desenfoca, te ocupa la mente y comienzas a relajarte y ya estás viendo que yendo una sola vez al templo también se puede estar cerca del Señor. Eso es lo que tú crees. Pero una hora que Él te roba
Para ti es una hora, para Él es una vida. La iglesia del libro de los Hechos no era así. Era una iglesia comprometida. Dice la palabra del Señor. Alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo. Tenía favor con todo el pueblo. Comprométase con su hermano. Comprométase con su ministerio. Con su palabra. Comprométase con el Señor. La iglesia del libro de los Hechos dice que era una iglesia que perseveraba. ¿Cuántas personas, escucha bien, has dejado de bendecir y de ayudar por no estar, por haber estado alejado del corazón de Dios? ¿Cuántos hermanos te has dejado de amar por no estar más cerca de Dios? ¿Cuántos, escucha bien, esto es importante, han necesitado un abrazo y no has estado tú ahí para dárselo? Porque muchos de nosotros, quizás no tuvimos niñez. Quizás no tuvimos una madre. Quizás no tuvimos un padre que nos abrazara, que estuviera ahí por nosotros. Pero hoy Dios te puso al lado de él o de ella para que tú puedas dar ese abrazo. Y sufren cada día. Y cargan con esas lágrimas. Sufren, lloran por dentro. Pero el Señor nos pone a nosotros para ayudarles en su necesidad, en su lamento y en su quebranto. Quizás no puedas borrarlo todo, pero sí puede ser de mucha ayuda para un corazón que llora y sufre. Porque cuando tú te vayas de este lugar, muchos se van a ir con sus hijos, con sus nietos, con su pareja, pero otros se van solos. Y hay veces que se van con su pareja, con su esposo, con su esposa, y van solos. Porque la ausencia pasada de un hermano, padre, una madre o un cónyuge aún sigue viva en sus corazones. Pero Dios te puso para que tú seas ese hermano, para que tú seas esa madre, para que tú seas ese padre, para que tú seas esa ayuda. Dios te puso para eso. No podemos ser una iglesia tímida entre nosotros. Debemos ser una iglesia unida entre nosotros. Que cuando usted entre por esa puerta, usted encuentre el amor del Padre en el abrazo del hermano. Usted encuentre el evangelio del Señor en el corazón de cada uno, no de algunos, sino que todos seamos cambiados, edificados. Quizás no seamos muchos, pero si somos pocos, pero somos verdaderamente la iglesia de Cristo, somos muchos. Somos muchos. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Entender que perseverar en el ministerio es comportarnos como la verdadera iglesia de Cristo. Yo no estoy hablando del llamado de Dios para tu vida. Puede ser cualquier ministerio evangelístico, apostólico, profético, pastor, maestro. No estoy hablando sobre eso. Estoy de perseverar, de ser constante en el llamado, de estar ahí para aquel que lo necesita. Para aquel que está esperando que tú lo abraces, que tú lo ayudes o que tú lo beses. Un beso de amor, claro, ¿no? No se confunda. Y entonces te pregunto en esta mañana, ¿quieres que el Señor continúe añadiendo a aquellos que deben ser salvos? ¿Quieres que regresen las sanidades? ¿Quieres que regresen los milagros? Pues tenemos que regresar al verdadero servicio. Tenemos que regresar a la verdadera adoración. Tenemos que regresar al verdadero cristianismo. ¿Me está entendiendo? De eso se trata ser cristiano. De eso se trata ser cristiano. No al que se disfraza de religión porque ha perdido la relación. Porque cuando hay una verdadera relación con el Padre, no hace falta una religión. ¿Me está entendiendo? ¿Entendimos esta palabra en esta mañana? Vamos a cambiar. Vamos a estar más cerca. Nos vamos a ayudar más.
Nos vamos a acercar, vamos a estar ahí. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta mañana que esta palabra nos ayude cada día a comportarnos como verdaderos hijos de la fe. No ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy entendimos que a través de la perseverancia, a través de la unanimidad, a través, Padre eterno, del abrazo mutuo entre los hermanos, podemos llegar a la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. Padre, quita de nuestros corazones cualquier dureza, cualquier área de nuestra vida que no sea sensible para poder retener y sentir el dolor ajeno del hermano que está a nuestro lado. Que seamos, oh Padre, no apáticos, sino empáticos con aquellos que sufren, con aquellos que están necesitados. Que nos acerquemos y si no nos dicen, les preguntemos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo bendecir esta semana? ¿Qué puedo hacer por tu vida para mejorar tu vida en este día? Dime, quiero ser de bendición, quiero ayudarte. No me cortes la bendición de poder ser alguien en tu vida. Ayúdanos a pensar diferente, a actuar diferente, a ayudarnos los unos a los otros, a compartir el pan y todo lo que tú nos has entregado. Y te damos gracias, Jesús, porque sabemos de que si tenemos la disposición en nuestros corazones, tú harás, tú harás. Hoy, Padre, entregamos nuestras cargas delante de ti y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes en nuestra debilidad. Padre, gracias. Amén, amén.